Érase una vez El Principito, una obra muy conocida a nivel internacional y muy querida por los adultos, una enseñanza para la vida. Por los adultos decimos, pero también hay El Principito para los niños. Se trata de una exposición que acoge la Iglesia San Pedro Cultural de Becerril de Campos, una exposición creada con las manos de una vallisoletana que se llama Rosana Largo, a quien tenemos el placer de saludar. Hola Rosana, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros y bueno, pues aquí me tenéis para preguntarme lo que queráis. Para descubrir más cosas del libro del Principito, que como decíamos es una obra para adultos, pero que ¿por qué motivo ha querido trasladarla a los más pequeños? Bueno, para mí, siempre lo digo, que tanto Alicia en el País de las Maravillas como El Principito son dos obras cumbres de la literatura infantil. Digo infantil porque, aunque El Principito se presupone que es para adultos, mi trabajo, o por lo menos lo que yo he intentado hacer, es transmitírselo o proyectarlo también a los niños. ¿Cómo? Bueno, pues a través de pasajes, de los pasajes más importantes del Principito, pero digamos que transmitiendo pues eso, lo que tenía de la esencia de infantil que pretende transmitir El Principito. Entonces eso es lo que hemos intentado proyectar en las obras. El Principito, como decimos, es una obra para adultos con muchas enseñanzas que también se pueden trasladar a los niños. Para llegar a culminar esta exposición, me imagino que ha tenido que realizar una labor de investigación. Sí, desde luego, porque digamos que El Principito de continuo hace alusión a los niños, a la visión o la perspectiva que tienen del mundo los niños, pero claro, las enseñanzas muchas veces también, o los valores en los que nos pretende instruir Sensepegui, pues son más para los adultos. Entonces, digamos que sí que ha sido una ardua tarea, por así decirlo, el intentar buscar esa esencia infantil que digo que guarda la obra. Y bueno, pues hemos recorrido distintos pasajes, hemos extraído lo que puede llamar de atención a los niños para que de alguna forma también, aparte de los cuentos clásicos y tradicionales que ellos conocen, puedan llevarse también un trocito del Principito. Vamos a comenzar, si le parece, Rosana, por el autor, por Sensepegui. ¿Quién era este autor? Bueno, pues realmente es una figura que es un tanto desconocida. Primero yo creo porque él tampoco ha intentado marcar o no ha intentado ser el protagonista de la obra. Digamos que ya empieza incluso hablando de un aviador que según los estudiosos posiblemente fuera él mismo, ¿no? Pero en ningún momento pretende estar en primera persona, ¿no? Entonces se sabe que fue un aristócrata un tanto frustrado, ¿no? Tenía bastante dinero, pero realmente estuvo exiliado de su patria y siempre lo dijo, ya que claro, toda la obra se desarrolla en 1942, estamos hablando de del nazismo, Francia pues estaba como estaba, ¿no? Bajo los nazis, y entonces él tuvo que exiliarse a Nueva York, donde escribe la obra. Es algo que poca gente conoce y es allí donde la escribe, y 2 años más tarde es cuando se publica en Francia. Entonces realmente él añoraba muchísimo su patria, se alistó en la aviación por eso mismamente, y bueno, pues sí que realmente no encontraba la felicidad. Entonces digamos que toda su personalidad la proyecta a través de este pequeño personaje, incluso firmaba sus cartas, sus anotaciones con la cabeza del Principito y la bufanda, ¿no? Y todo lo que él quería decir lo expresaba a través de este niño, ¿no? Que luego al final fue una gran obra literaria. Un escritor creativo, inteligente, porque hay que ser muy inteligente para transmitir tantos mensajes en tan pocas páginas. Exactamente, y además con palabras yo creo que muy sencillas, nada rebuscadas, muy del día a día, y yo creo que lo que nos falta un poco actualmente, ¿no? Haciendo alusión a lo que él escribía, es el detenernos en las cosas más pequeñas, ¿no? En lo que es, como él decía, en un pajarito, en una flor, cosas tan elementales y tan esenciales que hoy en día no nos permite, como ya digo, el día a día, el trabajo, el seguir con ello. Rosana, el libro del Principito, como decimos, lanza muchos mensajes útiles para ensalzar, digamos, los valores humanos, pero vamos a tener en cuenta que no todo el mundo conoce el argumento. ¿Nos lo explica? Sí, muy bien, claramente. Bueno, pues realmente hablamos de un aviador
se encuentra en el desierto con un niño, en principio, ¿no?, que le parece algo raro porque comienza diciéndole que le dibuje un cordero. Y entonces, claro, estamos hablando de la perspectiva de un niño y de un adulto. Entonces, claro, cuando el aviador deja de pensar como un adulto y empieza a pensar como un niño, es cuando realmente conocemos la figura del Principito. Este Principito viaja a través de unas aves, ¿no?, desde su pequeño planeta, que era pequeñísimo, el planeta B612, a los distintos planetas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se va de su planeta? Porque quiere conocer algo mejor, es lo que está buscando de continuo, su ansia de conocer algo mejor. Pero cuando viaja por los distintos planetas se da cuenta de que realmente lo bueno está en su planeta. Entonces, al final, bueno, pues de alguna forma, de una forma evanescente, viaja otra vez de nuevo a su planeta. Es un recorrido el que hace buscando algo mejor, pero realmente lo bueno estaba en su pequeño planeta. Esa es la enseñanza principal del libro, el transmitir a las personas que muchas veces no ponemos tanto énfasis en lo que tenemos cerca y buscamos a lo mejor cuando lo mejor lo tenemos. Perfecto. Pero en ese recorrido, en ese viaje que hace el Principito, pasan muchas cosas que se van a poder ver en esta exposición. Desde luego que sí. Además, uno de los pasajes más interesantes y el que acapara casi todo el libro son los viajes del Principito y conoce a distintos personajes, ¿no? Y bueno, lo curioso de esto es que yo, para plasmar, porque las ilustraciones del Principito, que son tan importantes y que han tenido tanta relevancia pues para ver su obra, aparecen un tanto desdibujadas, aparecen bocetadas. Entonces, claro, eso para transmitírselo a un niño es muy difícil. Es un poco antagónico porque los niños empiezan pintando de una forma pues muy sencilla, muy simple y muy desdibujado, ¿no? Pero para transmitírselo creo que hay que partir de figuras realistas, de figuras, bueno, pues si estamos hablando de un geógrafo, que vean un geógrafo tal cual, estamos hablando de un borracho, pues bueno, con sus botellas y demás. Entonces es un poco lo que he querido hacer, el que vayan recorriendo los distintos planetas y vayan viendo esos personajes tan importantes. Haciendo un recorrido por la exposición, ¿qué es lo primero que se van a encontrar y luego qué otros espacios ha dedicado en la misma? Sí, digamos que hay 5 espacios que son los que abordan la exposición. En un primer momento, en un primer plano, podemos tener lo que es la zona interactiva, en la cual los niños, bueno, pues van a poder, nunca mejor dicho, interactuar con las obras, ¿no? Entonces tenemos la recreación del libro gigante, donde se guarda el planeta del Principito y, bueno, pues los pasajes más interesantes que aparecen en la portada del libro. Esa sería una obra muy interesante. Luego tenemos otra obra interactiva también, bueno, pues científica, por así decirlo, ¿no? La proyección científica del Principito, que yo llamo, donde los niños van a poder interactuar con la obra de tal forma que a través de un visor van a poder ver nuestro sistema solar. Es decir, lo que se pretende focalizar con la obra es cómo el Principito vería nuestro planeta desde su planeta, ¿no? Esa pequeña canica azul de la que ya se hablaba en sus días. Y bueno, pues luego tendríamos el recorrido que hacemos por los planetas, por los distintos planetas que viajó el Principito, un pequeño apartado destinado a lo que es la figura del autor, otro apartado dedicado al vestidor de los cuentos, perdón, al vestidor del Principito, siempre me hago alusión a los cuentos, en donde podemos contemplar bueno, pues el vestuario, la indumentaria, los zapatos del Principito, y otro apartado muy especial a un pasaje, digamos, más desconocido del Principito, que bueno, pues es de lo más interesante, vaya, que podemos destacar. Lo que sí que he intentado es que cada uno de los espacios sea, además de interactivo, didáctico. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que se puede, sobre todo en esta obra en particular, más allá de lo que es los valores, de la moraleja que te pueden instruir cualquier cuento, es lo didáctico, es decir, va focalizado un poco al mundo científico, ¿no? A la ciencia en las proyecciones interactivas y luego, bueno, pues a las enseñanzas propiamente dichas, vaya. Hablaba usted del vestidor del Principito. Parece que a simple vista puede pasar un poco desapercibido, pero tiene mucho significado. Sí, es algo yo creo que trascendental, porque bueno, a mí siempre me han llamado la atención la indumentaria de los cuentos, en los cuentos, porque juegan un papel preponderante, es decir, ¿qué sería del zapato de la Cenicienta sin el zapatito? O la Caperucita Roja sin la caperuza, ¿no? Bueno, pues aquí en el Principito, si vamos observando secuencialmente la obra, vemos que
primer momento tenemos lo que es el sombrero del Principito, que juega un papel muy importante a lo largo de toda la obra para explicar cómo un niño puede ver que realmente es una boa que se ha tragado un elefante y los adultos ven un simple sombrero, ¿no? Entonces ese primer punto de vista continúa en toda la obra. Pero es más, Saint-Exupéry hace bastante alusión a la indumentaria para a partir de ahí transmitir la personalidad del personaje. Es decir, hablamos de que un famoso astrónomo turco fue el primero que divisó el planeta del Principito, pero claro, no era muy creíble, ¿no? Solamente por la indumentaria que llevaba. Cuando ese señor se vistió muy elegante, todo el mundo le creía. Hablamos del rey, pues lo mismo, ¿no? Para representar un poquito ese poder que tenía el rey y demás, pues habla de la indumentaria, su traje de armiño, púrpura, en fin, que juega un papel importante. Por eso lo que he querido hacer es plasmar lo que es la indumentaria del Principito, con sus zapatos, en fin, la bufanda tan característica del Principito con la que firmaba muchas de sus obras, sus primeros bocetos, incluso les firmaba con lo que era la cabeza del Principito y la bufanda, o sea, cosas así. Uno de los apartados que sin duda llama la atención son los planetas. Sí. No les falta detalle, ¿no? No, la verdad que ahí quise proyectar prácticamente toda la exposición, un poco que fuera orientada hacia los planetas, porque es que cada planeta es una enseñanza y te das cuenta de que lo que enseña está muy al día de hoy, ¿eh? Es decir, estamos hablando, por ejemplo, por ponerte una figura, ¿no? Digamos que Saint-Exupéry lo que trata de explicar es que en cada uno de los planetas, de los personajes, saca muy poco en esencia, es decir, habla de que en la Tierra hay miles de geógrafos, que hay miles de borrachos, hay miles de reyes, hay mucha gente así, ¿no? Que las únicas figuras que él considera que tienen cierto rango de honestidad y honradez, ¿no? Porque es lo mismo, pues son el farolero y el aviador, que son las dos únicas personas que le parece que tengan alguna, digamos, trascendencia o importancia. Digo el farolero porque el hombre, para él el día duraba solamente un minuto, 60 segundos, entonces claro, pues tenía que apagar y encender de continuo el farol y el Principito le dice, oye, descansa, ¿no? Dice, no, yo es mi labor y tengo que hacerla. Sin embargo, los distintos personajes, los distintos planetas tienen distintos cometidos que, bueno, pues se asemejan un poco más al día a día de hoy, ¿no? Es distinto. Otro de los planetas, el del Principito, que es el protagonista de la obra. Sí. El planeta también nos muestra una imagen de lo que en su día pudo pensar el autor del Principito, ¿no? Se ve reflejado ese jardín de rosas y la rosa del Principito tan importante. Y que al final es, digamos, la moraleja final, ¿no? Yo creo que empieza un poco así la obra, ya digo, va buscando encontrar algo mejor y cuando realmente ve que fuera no hay nada mejor, se queda con su rosa, es decir, realmente el que le abre los ojos, y es uno de los pasajes más tiernos y emocionantes y emotivos, es cuando se encuentra con el zorro y le pide que le domestique, ¿no? Y dice, bueno, oye, ¿esto de domesticar cómo funciona? Y dice, mira, al principio te vas a ir acercando poco a poco, te tienes que ir acercando poco a poquito y ya cuando te acerques completamente a mí, pues me habrás domesticado, ¿no? Entonces le habla de la importancia de la rosa, que es especial solamente porque él la cuida. Entonces, bueno, pues digamos que es toda una enseñanza. Hay otro apartado que es sorprendente e inédito. En su investigación ha descubierto que hay dos pasajes que no se conocían, que rondaban por ahí y que son del original. Háblenos de este espacio y de esos pasajes. Pues sí, la verdad que se pensaba que la obra del Principito estaba más que conclusa, estaba concluida, ¿no? Pero aparecieron, bueno, pues a nivel particular, una persona que tenía dos documentos, dos textos del Principito, que él lo desconocía realmente, ¿no? Uno de ellos era ilegible, no se podía leer, pero el otro comenta un pasaje del Principito inédito. Estos pasajes se encontraron en el 2012, se subastaron en París. Y bueno, pues es muy particular y muy simpático, ¿no? Porque es cuando el Principito viaja a la Tierra y se encuentra con el primer ser humano. Digamos que cuando va a la Tierra se encuentra con el zorro, se encuentra con la serpiente, pero en ningún momento habla de un ser humano. Bueno, pues en este caso sí, se encuentra en la carretera con un ser humano que él denomina como el embajador del espíritu humano.
y interactúan los dos y el resultado es, bueno, pues oye, ¿tú qué estás buscando? Porque aparece con una especie de crucigrama, el ser humano, el embajador del espíritu humano, y dice, busca una palabra de 6 letras que empiece por G. Entonces el Principito deduce la palabra gargarismo y se queda ahí un poco la escena, ¿no? En gargarismo, gargarismo. ¿A qué hace alusión Sensepegui? Pues se piensa un poco que a la palabra guerra, palabra de 6 letras que empieza por G, y bueno, pues a este señor se le denomina como el crucigramista, al que estaba buscando la palabra G, la letra G, perdón, y bueno, pues digamos que lo que quería hacer alusión Sensepegui es a la palabra guerra, ¿no? Que estaba muy en boga en ese momento, vaya. Se vivían unos tiempos muy difíciles, muy duros, con la amenaza del dominio nazi. Exactamente. Apartado especial, otro que hay, que además siempre dedica un rinconcito, Rosana, para que los niños, que no son los únicos destinatarios de esta exposición, porque está abierta a los adultos también, pero especialmente a ellos va dirigida, tienen un rinconcito. Sí, desde luego que es el rincón más tierno de toda la exposición, porque ahí realmente te das cuenta de lo que los niños piensan de la exposición, ¿no? Que es la opinión más importante y son los mejores críticos, desde luego. Entonces, más que buscar eso, buscas un poco la ilusión o lo que les ha quedado de la exposición, eso es lo que me interesa a mí. Entonces, es un apartado donde pueden escribir sus deseos al planeta B612, que es el planeta del Principito. Entonces, bueno, pues ¿cuál es mi sorpresa? Con que te encuentras con niños, pero también con adultos, ¿no? Que todavía guardan esa ilusión, que es lo interesante de todo esto, vaya. En la exposición nos decía que hay un momento, hay un espacio interactivo desde el cual se puede ver nuestro sistema solar. Un sistema solar que también, en cierta medida, en este entorno donde nos encontramos tan espectacular, en San Pedro Cultural de Becerril de Campos, es como, no podía haber otra sala de exposiciones mejor. Desde luego que yo, bueno, la primera vez que lo visité me impactó. Y desde luego que me impactó para bien, porque aparte de ver lo maravilloso que es el entorno, el pueblo en sí, porque yo aconsejo a todo el mundo que venga a visitarlo, desde luego, pues cuando empecé la exposición yo decía, bueno, es que esto me pide más, o sea, no me vale con 3 pasajes del Principito, creo que es que el propio entorno, ¿no?, te induce a hacer una obra muchísimo mejor de lo que te crees, ¿no?, porque para estar a la altura, por lo menos. La verdad que es un lujo poder exponer en este lugar, muy recomendable para venir a visitarlo, porque de verdad que es una restauración, bueno, el monumento en sí es una maravilla, de verdad muy recomendable. Rosana, volviendo a cada uno de las piezas, vamos a hablar de qué están hechas, porque están tan hechas con tantos detalles que a veces puedes dudar de los materiales, pero son materiales más bien sencillos. Sí, no, es decir, hay algunas cosas que sí que cuestan un poquito más de conseguir en cuanto a piezas textiles, ornamentos y demás, pero digamos que básicamente todas las obras están manufacturadas, están hechas a mano y los materiales básicos son el óleo y trabajo mucho la madera, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, lo que es el libro en particular, pues está trabajado en óleo, pero tiene una complejidad muy grande en el sentido de que la madera, a la hora de hacer el lomo, hay que doblarla, en fin, conseguir una profundidad del espacio cuando bueno, pues damos un botón y aparecen centenares de lucecitas, que es fibra óptica, en fin, cantidad de detalles que, bueno, pues es realmente para rodear las obras. Son obras volumétricas grandes normalmente, como en el denominador común en todas las exposiciones que son obras grandes, pero sobre todo, ya digo, el detalle es lo que busco, que la gente las rodee. Y el tiempo, porque tantas piezas, con tantos detalles, yo me imagino que serán horas y horas de trabajo, además teniendo en cuenta que usted no se dedica exclusivamente a realizar este tipo de cosas de manera profesional, usted tiene su propia profesión y esto lo hace
por amor al arte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, digamos que empecé un poco, bueno, pues yo finalizando mis estudios en la carrera de Derecho y demás, y bueno, pues ya dije, bueno, esto es realmente un poco lo que me gusta, ¿no? En vez de proyectarlo un poco más por el Derecho, lo he proyectado un poco más ya en esto y me he centrado un poco más ya a nivel expositivo y demás. En cuanto a las horas, pues muchas, la verdad, pero es que yo creo que nunca acabas con esto, empiezas y nunca acabas porque realmente sigues investigando, investigas y sobre todo cuando son obras desde un punto de vista científico, que es en lo que últimamente me he centrado más, en buscar qué tienen de ciencia los cuentos, pues te planteas unos objetivos bastante grandes en el sentido de que, nunca mejor dicho, tienes que ser todo muy objetivo, todo muy constatable y bueno, pues la imaginación pues tienes que reservarla un poco, no dejarla de lado, porque trato de conjugar un poco por un lado el objetivo y la fantasía y demás, la ciencia y la fantasía, pero tienen que ir muy bien coordinadas para que no choquen. Hablábamos al inicio de la entrevista de mensaje, ¿no? El Principito nos están lanzando de manera continua mensajes, enseñanzas. Sí. ¿Qué le gustaría que se llevaran el público que venga a visitar esta exposición? Ajá. Bueno, pues la verdad lo que me gustaría sobre todo es que los niños tuvieran un grato recuerdo de haber conocido a alguien, a un amigo más. Esto es como cuando dos bebés se encuentran por la calle y se identifican rápidamente, ¿no? Y con un adulto no interactúan de la misma forma. Pues algo así, ¿no? El decir, bueno, pues un personaje más, porque todos los niños se acuerdan de los tres cerditos, del lobo de Caperucita Roja y demás. Bueno, pues vamos a probar a ver qué conocemos del Principito y con qué nos quedamos de... Eso es lo que más me resulta más gratificante, que los niños se vayan con el recuerdo de ser un personaje más de cuento, no solo para adultos. Hay que venir a conocer al Principito. ¿Hasta cuándo va a estar? Pues estará hasta el 13 de septiembre, hasta el 13 de septiembre. Hay mucho tiempo para conocer más a fondo la figura, no solo del Principito, también del autor, muy interesante, por cierto. Sí, desde luego. Rosana, ya la conocíamos porque nuestra provincia ha expuesto ya en varias ocasiones, hemos podido ver diferentes cuentos. ¿Ya está pensando en alguna otra obra? Sí, bueno, la verdad que bueno, ahora sí que estoy trabajando en distintas cosas, sobre todo muy, ya digo, relacionado con la ciencia, y ahora, bueno, pues la idea es hacer libros gigantes parecidos al del Principito y, bueno, pues interactivos. Seguimos en la misma línea y probablemente, bueno, pues no a largo plazo hacer una especie de vestidor también un poco ampliando más obra y demás con distintos cuentos, así que... Rosana Largo Rodríguez, muchísimas gracias, encantada. Enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros y es un placer exponer en la provincia porque por lo que a mí me toca también, que se ve por aquí, y bueno, y sobre todo en este entorno, que aconsejo que vengan. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ya lo saben, El Principito, también para adultos en la iglesia de San Pedro Cultural, en Becerril de Campos, no se lo pueden perder.